esta hora nos complace saludar al padre Luis Fernando Múnera, que es asistente del provincial jesuita de Colombia. Y además ha sido decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, porque hay temas que están en la agenda de este país que vale la pena que reciban una opinión de parte de gente que conoce específicamente el quehacer, por ejemplo, de los jesuitas y la vida en el Vaticano, las decisiones que toma el Papa Francisco. Padre Múnera, buenos días, bienvenido a RCN Radio. Muy buenos días, Juan Manuel, muy buenos días a todos los oyentes de RCN. Bueno, lo llamamos porque hay un tema específico. Esta semana se ha armado tremendo revuelo en relación con la visita que hizo el candidato presidencial Gustavo Petro al Papa Francisco. Luego hubo incluso polémica alrededor de una foto que resultó ser falsa, en la cual se ve a Gustavo Petro caminando al lado del Papa. Desde el Vaticano decían que no iba a haber foto, que no iba a haber pronunciamiento, y en efecto no la ha habido hasta el momento. Pero se armó un revuelo. El Papa interviene en política en Colombia. ¿Se verá ahora obligado a recibir a los otros candidatos presidenciales, que son muchos, para tener cierta neutralidad? ¿Cómo analiza usted el episodio? A ver, el Papa es una persona que se preocupa por Colombia. Y acuérdense que ustedes que el Papa vino a Colombia a tratar de apoyarnos en todo el proceso de reconciliación del país. Entonces es una persona que conoce y se interesa por Colombia, y yo creo que en ese sentido él recibe personas de Colombia. Esta fue una visita privada, no fue una visita de Estado. No sé si ustedes han revisado en la página del Vaticano, hay un boletín de prensa y ahí no aparece audiencias ese día, que ese día había solo audiencia general, que es la audiencia de los miércoles. Entonces es una visita privada donde el Papa recibe a una persona significativa de Colombia, como puede recibir otras, como probablemente ha recibido otras, para no solamente escuchar, sino también como para dar sus posiciones y sus preocupaciones sobre la situación de Colombia. Padre Múnera, uno entiende todo eso, pero hay un costo de oportunidad. No, digamos, no permitió esto con todo lo que usted dice, y a sabiendas mucha gente de que era una visita privada, de que se prohibían fotos, etcétera, etcétera. De todas maneras manda un mensaje político, y usted lo ha visto en las reacciones. Era prudente, si usted hubiera sido el consejero del Papa, le hubiera dicho, mire, esperemos más bien a que pase esto y se entrevista después con los candidatos o cuando con el presidente, cuando ya se ha elegido. Pues sí, yo creo que hay, como usted dice, puede ser, es arriesgado, y yo creo que el Papa en eso no teme correr riesgos, y ciertamente el Papa creo que estaría abierto a recibir otras personas. Algún tuit hubo de la Embajada de Colombia en el Vaticano en ese sentido. Yo creo que es más bien como un acercamiento del Papa a los candidatos colombianos para expresarles sus preocupaciones y también para escucharlos. Y sí, también en esta polarización del país creo que es un signo de que la Iglesia Católica es una puerta abierta para todos. Sin embargo, Padre Múnera, el hecho de que hubiera sido un candidato que no se caracteriza precisamente por ser un candidato de unidad, sino más bien como una persona divisiva, una persona que genera, así sea en las opiniones y en sus propuestas de política, división en el país, que hubiera sido el primero y que además sea, digamos, un precandidato, en el sentido de que ni siquiera aún están definidos quiénes van a ser los candidatos presidenciales. ¿No le parece a usted que con esos argumentos este fue un ejercicio que tiene un mensaje político muy claro, en el sentido de mostrar que pues el primero fue ese que tal vez es visto por la Iglesia el más importante? Digamos, no hay que dejar de recordar que el Papa Francisco también es el jefe de Estado del Vaticano. Sí, señor. Yo no creo que sea porque la Iglesia lo ve como el más importante. Sí, fue el primero. Alguno tenía que ir de primero finalmente. Pero yo creo que es más bien un mensaje de apertura. Y fíjese usted, como usted dice, quizás no es una persona tan cercana, por lo menos en sus posturas, a la Iglesia, y es mostrar que la Iglesia, que por supuesto escucha y está abierta ya pues al embajador de Colombia, por supuesto, al gobierno de Colombia y a otras personas, también está dispuesta a escuchar
otras orillas y otras personas, siempre con una mirada ética y con una mirada política de la gran política que es la construcción del bien común. Ahora, padre Luis Fernando Múnera, ¿cómo se tramitan estas solicitudes de encuentro o de entrevista? ¿Se hacen a través de la Nunciatura Apostólica o se escribe directamente al Vaticano? Digo, para entender un poco cómo es la mecánica. O en este caso, ya que el Papa Francisco es jesuita, como lo es usted, por eso la importancia de hablar con usted, se acude al provincial, jesuita, en fin, ¿cómo es la mecánica? Pues en este caso no se acudió a nosotros, eso sí se lo puedo asegurar, pues porque yo trabajo con el provincial. Mire, yo creo que eso se recurre, hay dos orillas a las que se puede recurrir: a la Embajada de Colombia ante la Santa Sede, ellos hacen ese tipo de trámites, y digamos de este lado la Nunciatura. Y a través de esas dos instancias con las cuales el Vaticano se comunica con los países, como usted bien sabe, es un Estado y funciona con la diplomacia de los estados, es que se tramitan este tipo de cosas. Pues padre Luis Fernando Múnera, gracias por acompañarnos con su opinión a propósito de este caso, de este episodio, que es una de las noticias de la semana. Es usted muy amable y bienvenido siempre, lo vamos a consultar más seguido, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, que esté muy bien y saludos a sus oyentes. Es el padre Luis Fernando Múnera. ¿Cuál es la importancia del padre Múnera, entre otras cosas? Porque es asistente del provincial jesuita de Colombia y el Papa Francisco es jesuita. Recuerden que la Iglesia Católica en muchos siglos no ha tenido un Papa jesuita, ¿verdad? Se vino a presentar en este caso cuando llegó al Vaticano en el 2013 el Papa tras la dimisión de Benedicto XVI, y a partir de ese momento los jesuitas adquirieron un interesante capítulo de relevancia en el Vaticano, y se dio esta noticia. El encuentro del Papa Francisco con Gustavo Petro. Muchos insisten en que el Papa se equivocó porque estaría mandando un mensaje político. Claro. ¿Qué dice el padre Múnera? El Papa es una persona que se preocupa por Colombia. Esta fue una visita privada, no una visita de Estado, no estaba ni siquiera en la agenda. Es arriesgado lo que hizo el Papa, pero el Papa no teme correr riesgos. Yo creo que esa es una frase. El Papa no teme correr riesgos. Y dice que ciertamente el Papa estaría abierto a recibir a otras personas. Es un acercamiento que estaría haciendo para manifestar sus preocupaciones y también para escucharlos. Claro, me escribe uno de nuestros fieles oyentes.